¿Cuánto tiempo se tarda realmente lograr un cambio físico? El día de hoy, en este video podcast, te voy a comentar exactamente desde el día que empiezas hasta la semana 1, mes 1, 3 meses, 6 meses, un año e incluso 2 años, cómo va a ser ese proceso de transformación según tu punto de partida, qué es lo que esperas lograr, qué es realmente los procesos y las dificultades que te vas a encontrar en el camino y cuándo realmente vas a ver un cambio realmente tangible. Te voy a contar experiencias a nivel personal que me han pasado exactamente a mí, con clientes con los que he trabajado y también con conocidos que se dedican a este mundillo para que veas exactamente de una forma un poco más global qué es lo que te vas a encontrar durante todo este proceso. Para empezar, cuando en este caso tienes la experiencia de trabajar con bastantes personas, te das cuenta de que realmente el proceso es prácticamente el mismo según el perfil con el que te encuentras. Por ejemplo, una persona que quiera perder grasa, que tenga bastante sobrepeso, o una persona que, por ejemplo, tenga mucha grasa y poco músculo, o una persona muy delgada, que son tres perfiles distintos. Cada uno va a seguir una ruta distinta, pero al final buscamos el mismo objetivo, que es estar bien físicamente y de salud. Sin embargo, cada uno de ellos pues necesita un requerimiento distinto y una estrategia distinta. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Como entrenador y nutricionista, cuando trabajas con una persona, sé que muchas veces tiene esa duda de que realmente va a ser efectivo para este cambio. Pero te digo directamente que desde la primera semana deberías de empezar a ver ciertos cambios en tu fuerza, en tu salud y también físicamente, lo cual quiero abordar el día de hoy. Entonces, te cuento que también con mi experiencia que he trabajado con muchas personas, con muchísimas, casi siempre se repite ese mismo patrón. Así que quiero explicarte realmente este paso a paso para que sepas que es más sencillo de lo que parece y que muchas veces lo complicamos, que es por el primer punto que vamos a abordar el día de hoy. Que por ejemplo cuando empiezas a hacerlo por tu cuenta, empiezas a investigar. Cuando investigas te das cuenta de que hay un montón de información, ya sea en internet, ya sea en el gimnasio al que acudes o conocidos que te han dicho cosas que ellos han hecho para perder peso, para ganar masa muscular y que por ejemplo les han funcionado. Por ejemplo, sin embargo te das cuenta que tienes un montón de información que al final te demuestra que sí que lo puedes hacer, sin embargo te deja con dudas. Realmente, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar yo exactamente en el punto en el que me encuentro? Porque como vimos anteriormente, hay diferentes tipos de perfiles de personas y el paso siguiente que vas a dar depende mucho de tu punto inicial y hacia dónde te diriges. Y encontrar ese siguiente paso sé que es más complicado encontrarlo porque hay muchísimas variables. Créeme que es muy sencillo cuando sabes qué siguiente paso debes de dar. Sin embargo, encontrar ese paso sé que es lo que más te suele dificultar. Así que es por ello que también te insisto que en nuestros programas precisamente te damos esta guía para que precisamente no te pierdas en el camino. Sin embargo, sé que al principio pues vas a encontrarte muchas cosas, que tal cosa es buena, que tal cosa es mala, pero para resumírtelo todo, es más sencillo de lo que parece. No tienes por qué seguir una dieta estricta, quitando unos alimentos específicos o que van a haber unos alimentos específicos que te van a ayudar a esto o a esto. Casi siempre no suele ser verdad. Es decir, a nivel de alimentación, tú necesitas nutrientes, no alimentos, ya que los nutrientes se encuentran en diferentes alimentos. Por tanto, si alguien te promueve, es que tienes que comer este alimento exacto, uno, o te está mintiendo, o dos, no sabe de lo que habla. Eso para empezar. Porque tú puedes tener una gran variedad de alimentos en tu dieta como tal. Y lo mismo con el entrenamiento. No hay ejercicios específicos y únicos. Hay mejores que otros, pero específicos y uno que si no haces este ejercicio no creces, es mentira, mentira, mentira. ¿Vale? Hay una base con la cual vamos a trabajar. Sin embargo, tienes una gran variedad, que eso lo debería hacer tu entrenador o tu nutricionista por ti para que te lo haga. No hay nada específico como tal, ya que tenemos mucha variedad. Entonces, eso para que lo tengas en cuenta, porque sé que muchas veces pensamos que cuando no progresamos es porque nos falta ese secreto, esa cosa única que nos va a hacer progresar, pero realmente es porque no estás yendo al objetivo que realmente necesitas, lo cual vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, en principio empiezas con esta información. Imaginemos que esta información ya la tienes. Uno, porque ya estás siguiendo un programa que lo incluye, como nuestro club. O dos, has pagado a un entrenador, nutricionista, coach, para que te ayude en el proceso y esa persona sabe cuál es el siguiente paso que tienes que dar. O tres, has investigado tanto que ya tienes claro lo que tienes que hacer. En este punto, teniendo claro de que ya sabemos cuál es el siguiente punto, ¿cuánto tiempo voy a tardar en ver resultados físicos? Y también en salud y a nivel de fuerza y demás. Vale. En este punto te vas a dar cuenta de que dependiendo de tu objetivo vas a ver en este caso un cambio u otro. Es por ello que es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestro objetivo claro desde el inicio, porque esta es la forma más clara de medirlo. Si tú quieres perder grasa y aumentar la masa muscular al mismo tiempo, tener un montón de rendimiento deportivo y como abarcar muchas cosas, es más complicado de medir. Es por ello que normalmente lo mejor suele ser dividirlo en fases. Unas van a tardar un par de semanas o unas menos, pero lo mejor suele ser dividirlo. Entonces, vas a dar ese primer paso. ¿Cuánto tiempo tarda?
ya te digo que las primeras 2-3 semanas vas a empezar a ver cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Al principio lo que vas a mejorar, sobre todo cuando entrenas, es a nivel motor. Lo que te vas a dar cuenta es que la primera semana cuando entrenas, ya sea en casa, en gimnasio, cualquier ejercicio que haces, te das cuenta que coordinar el ejercicio cuesta un poco, que no estás muy seguro, muy segura si el músculo que tienes que involucrar lo estás involucrando. La postura a veces no es del todo correcta, pero es normal. La primera semana, la primera adaptación que vas a tener es a nivel motor, ¿vale? A nivel sistema nervioso es cuando vas a darte cuenta realmente qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? La segunda semana cuando vuelvas a entrenar te vas a dar cuenta de que este ejercicio ya lo ejecutas mejor. Ya te duele un poco menos, ya sabes un poquito más la técnica, o sea que la primera semana lo que vas a mejorar radicalmente es el sistema nervioso y vas a darte cuenta que a nivel control motor estás mucho mejor. Eso es la primera semana. Ahora bien, si en este caso buscas fuerza, vas a ganar un poco más de fuerza, pero no es tanto porque haya aumentado la masa muscular. De hecho, cuando eres principiante, esas primeras 2-3 semanas prácticamente no se aumenta la masa muscular, pero sí aumenta la fuerza. Pero esta fuerza viene aumentada gracias a que eres más eficiente y tienes un mejor control motor. Entonces eres capaz de involucrar más fibras musculares en dicho movimiento. Y es totalmente normal porque las primeras semanas te estás habituando a ello. Y por eso vas a notar que aumentas la fuerza, más que porque haya aumentado el músculo, es más que nada porque eres capaz de ejecutar mejor esas fibras musculares y sabes una mejor técnica. Sobre todo suele ser por esto. Y luego, en cuanto a ganancia de masa muscular, suele ser muy poca, sobre todo las primeras 2-3 semanas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de pérdida de grasa, la primera semana sí es verdad que vemos mejores resultados. La primera semana, la semana 1, vas a perder sobre todo un 80-50% de líquidos, que es totalmente normal y sano, y el resto va a ser un poco de grasa. Es por ello que la primera semana es cuando hace las cosas bien, es cuando más se suele perder peso, por un lado, porque es el momento en el que más pesas y cuanto más pesas, más peso puedes perder, y también porque vas a perder una cantidad de líquidos y una cantidad de grasa. ¿Vale? Entonces, la primera semana, cuando hablamos de pérdida de grasa, solemos oscilar entre unos 200 gramos, 500 gramos, hasta unos 2 o 3 kilos. ¿De qué dependerá cuántos kilos vas a perder incluso la primera semana? Del punto de partida. Si tienes, por ejemplo, 20 kilos de sobrepeso o 40 kilos de sobrepeso, vas a perder más cantidad de peso las primeras semanas, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, y es totalmente normal. Pero a medida que van pasando las semanas, esa cantidad de grasa que vas a ir perdiendo se va a ir reduciendo poco a poco porque vas llegando a tu peso ideal y vas perdiendo menos grasa. Pero es totalmente normal. Dicho esto, la primera semana los primeros cambios que vas a ver es a nivel control motor y también a nivel sistema nervioso central, que eres mucho más eficiente aplicando estos ejercicios, tienes una mejor técnica, a nivel de dolor muscular vas a sentir menos dolor cuando hagas tus próximas sesiones a partir de la semana 1, semana 2, y también en cuanto a pérdida de grasa sobre todo, vas a perder tu primer kilo, por ejemplo, o tus primeros gramos, que es totalmente normal y va muy bien. Es por ello que si sigues un plan que esté bien hecho, la primera semana deberías de ver un cambio, ¿vale? Por eso hablamos de que cuando ya tienes el plan a seguir, ya esos son los cambios que vas a ver. Semana 1 vas a haber perdido esa cantidad. De la semana 1 a la semana 4 es cuando mayor cambios vas a empezar a ver, sobre todo a nivel interno. Vas a aumentar un poco más la fuerza porque eres capaz de reclutar más fibras. Tu cuerpo se va adaptando y va generando ese entorno fisiológico hormonal para que sea más óptimo lo que vas a hacer. Por eso, si tú vas a enfocarte en la pérdida de grasa, digamos que ese ¿cómo le podemos llamar? Esa fábrica, ese equipo que se va a encargar en quemar la grasa se va optimizando, ¿vale? Tus sensaciones, las enzimas que se encargan en este caso en hidrolizar y bueno, que puedas quemar esa grasa con mucha más facilidad, está mucho más activa. En este caso tu cuerpo entra en déficit y es capaz de utilizar más esa grasa como fuente de energía cuando ya llevas un par de semanas. Entonces como que las primeras semanas es como que vamos abonando el terreno para prepararlo para que todo fluya con más velocidad. Y me gusta colocar esta analogía. Imagínate que tú quieres ir de punto A a punto B en un avión. El avión, ¿cuándo va a gastar más energía? ¿Cuando está en el aire o cuando está despegando? Cuando está despegando. Cuando está despegando tiene que estar mucho más atento de muchas otras cosas, tienes que aplicar un montón de energía, gastar más gasolina, pero una vez despega te vas a dar cuenta de que en este caso va fluyendo con mucha más facilidad y tienes que utilizar menos energía y vas a ir más rápido y en este caso vas a avanzar mucho más. Esa parte es muy importante. Entonces, dicho esto, y te encuentras en este punto, te vas a dar cuenta de que la primera semana suele ser la más complicada en el sentido de que no sabes nada, no sabes las sensaciones personales, en cuanto a la alimentación tienes tus dudas, se pesa crudo o cocido, cuáles son mis cantidades, y las primeras semanas suelen ser las que son más difíciles a nivel técnico si lo comparamos con las siguientes semanas. Entonces, la primera semana es la que yo te invito a que realmente vayas al 100%,
hagas las cosas bien, porque es lo que nos va a garantizar de que puedas seguir las siguientes semanas con más éxito y que tengas esa motivación. Entonces, la semana 1 a la semana 4 es cuando van a haber más cambios internos. En cuanto a nivel físico, es decir, en el espejo, vas a notar muy pocos cambios. De hecho, te voy a mostrar una captura. Te vamos a hablar, no sabía que llevamos tanto. Te vamos a dar aquí en pantalla una fotografía, por ejemplo, de algunos de mis clientes en solamente 4 semanas, que es un mes. Si te fijas en este cambio físico, realmente hay un cambio, pero tampoco ha llegado a su objetivo, pero hay un cambio. Gran parte de todo este cambio y lo que va a hacer que el resto de semanas tengas éxito es precisamente que esas primeras semanas se hagan bien. Una vez estas semanas se hacen bien, el primer cambio que vas a notar es en la báscula. Vas a haber perdido peso o haber ganado algo si tu objetivo es ganar la masa muscular. Y ya empiezas a ver algo de cambios a nivel de el espejo o por ejemplo las fotografías. ¿Cuándo vas a ver un cambio notorio? Que digas, ¿qué transformación estoy haciendo? En aproximadamente 3 meses. Que de hecho, si estás en mis asesorías o en mi equipo de consultoría como tal, te darás cuenta que lo mínimo que trabajamos son 12 semanas. Precisamente porque es el tiempo mínimo que realmente necesitamos para que veas un cambio físico real, tangible. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cambio de 1 a 12 semanas, realmente cómo es ese cambio. Y te vas a dar cuenta de que es bastante notorio. Porque en este caso hemos aplicado, una metodología muy clara, un paso a paso al que seguir y simplemente es seguirlo. Y normalmente en 12 semanas hay un cambio bastante importante. Obviamente dependerá de tu punto de partida. Si tienes demasiado peso que perder o demasiado peso que ganar, si eres muy delgado, ¿vas a ver un cambio? Sí. ¿Quiere decir que llegaste al final? Posiblemente no, pero el cambio es bastante interesante. Ahora bien, ¿cuánto tiempo vas a tardar realmente en ver un cambio drástico? Es decir, que cuando una persona te vea, a lo mejor un conocido, un familiar, diga, es que no te reconozco. Normalmente entre 1 a 2 años. Esto es un cambio radical. Recuerda, en 3 meses tienes un cambio muy bueno que ya se empieza a notar, es decir, tu gente lo va a notar y tú mismo lo vas a notar, pero ese cambio radical, extremo, que se nota que entrenas, se nota que has perdido peso de grasa y que tienes más masa muscular, es entre 1 a 2 años. Y realmente es cuando vas a ver el mayor cambio de tu vida. Porque, por ejemplo, cuando tú haces las cosas bien siempre, del año 2 al año 5 vas a notar cambios, pero no tanto como los primeros 2 años. Los primeros 2 años, cuando haces las cosas bien, suelen ser donde vas a ver un cambio radical. Digamos, el 80% de tu transformación normalmente suele ser en esos primeros 2 años si haces las cosas bien. Si llevas entrenando 2 años o comiendo de cierta forma durante 2 años y no has visto un cambio, es porque no estás haciendo una metodología muy buena, ¿vale? Es decir, que si empiezas ahora, es como si fueran tus primeros 2 años. Por si a lo mejor dicen, no, es que ya perdí mis 2 años. No. Realmente, si empiezas a hacer las cosas bien, vas a ver cambios muy rápido. Eso para empezar. Luego, que te quería comentar aquí una cosa antes de terminar. Vale, el hecho de que lleves mucho tiempo entrenando, mucho tiempo comiendo de cierta forma, no quiere decir que lo estés haciendo bien del todo. Te explico. Esa es una anécdota personal que te voy a contar con clientes que he tenido y es la siguiente. Es que tengo tantas. Por ejemplo, yo recuerdo un cliente que me contrató como entrenador personal hace un par de años, cuando en este caso me dedicaba a ser entrenador personal, y me dice, yo entrenando más de 10 años, pero no aumento en la masa muscular como me gustaría. Fuimos la primera semana al gimnasio, se quita la camiseta para que le viera físicamente y le digo, ahora ya había más confianza, le digo, hombre, tú llevas viniendo al gimnasio 10 años, pero no estás entrenando bien. Llevas viniendo 10 años, eso sí, pero no estás entrenando bien. Y me decía, no, es que, de hecho, cuando le pasé, en este caso, la tabla con la que vamos a trabajar, los ejercicios, me dice, pero es que estos ejercicios yo ya los he hecho y no he visto muchos resultados. Y por ejemplo, recuerdo, ya para terminar, el primer día hicimos una rutina full body porque iba a entrenar 3 veces por semana. Y el primer día le quería explicar los 3 ejercicios básicos que íbamos a hacer, que era sentadilla, press de banca y dominadas. Eran los 3 básicos que le quería enseñar en esa sesión. Te cuento, empezamos con press de banca. Empezamos con press de banca, hacer press de banca como siempre lo he venido haciendo durante los últimos 10 años. Y apenas levantaba 5 kilos a cada lado. 10 años entrenando y me levantaba 5 kilos en cada lado en press de banca. En ese caso yo vi que tenía realmente más fuerza, solamente que no la aplicaba porque estaba acostumbrado a aplicar menos fuerza de la que realmente tiene. Y le metimos un poco más de peso y pues obviamente yo le vigilaba para que lo hiciera bien. Y le subimos 10 kilos a cada lado en esa sesión, que fue la primera. Luego pasamos a dominadas. Que dominadas no las hacía básicamente. Utilizaba una máquina guiada. Siempre en esos 10 años utilizó una máquina guiada y nunca aprendió a hacerlas. Ese día vamos a hacerlas. Hizo 3. Hicimos un par de progresiones hasta que le salieron 4. Y luego pasamos a sentadilla, que ahí fue donde murió. Murió en el buen sentido. Luego al día siguiente, al tercer día siguiente, que era cuando tenemos la siguiente sesión, me dice, Oswald,
podemos cambiar la sesión para el próximo día, es que tengo unas agujetas que no me puedo ni parar. Y es como, y solamente fueron 3 ejercicios, de los cuales me dices que ya los venías haciendo. Y es que venía entrenando de una forma incorrecta, aplicando la fuerza incorrecta, porque realmente tenía más fuerza de la que estaba aplicando. Entonces, para resumírtelo, esa sesión la pasamos al día siguiente. Y, por ejemplo, en un mes aumentó más de un 100% la fuerza en todos los ejercicios, aplicando los ejercicios más básicos pero bien hechos. Entonces, en este caso muchas veces buscamos como, es que necesito un ejercicio único, exclusivo, o un alimento exclusivo, o una dieta exclusiva, o un suplemento exclusivo, que por eso es que no estoy teniendo resultados. No. Muchas veces es porque lo básico no lo estás haciendo bien. Así que te invito a que realmente las cosas básicas, en este caso, no busques un alimento en concreto, en comerlo en una hora concreta, porque realmente eso no es ese no es el motivo por el cual estás perdiendo grasa, o ese no es el motivo porque no estás aumentando la masa muscular. Realmente es porque el conjunto, que es tu alimentación y tu rutina en conjunto, no la estás haciendo bien. No suele ser una cosa en concreto. No es porque te falten aminoácidos. No es porque te falte, por ejemplo, desayunar a una hora. O no es porque te falte hacer un ejercicio súper extremadamente raro para aumentar la masa muscular. No, lo que te falta es que a lo mejor no estás haciendo el déficit o no estás haciendo ese superávit calórico que necesitas, o a lo mejor el entrenamiento que estás haciendo estás cambiándolo todo el tiempo y no has progresado en fuerza como deberías. Independientemente si quieres perder grasa o aumentar la masa muscular, este entrenamiento tiene que ser así. Así que es lo más importante. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en lograr un cambio físico? Los primeros cambios lo vas a ver en la primera semana. Si tú en 2-3 semanas no has perdido 1 gramo o no has ganado 1 gramo, es porque no estás haciendo bien el plan. En ese caso no te desanimo y no te quiero decir que no lo hagas, sigue con tus cosas, pero si estás haciendo las cosas bien, deberías de ver un progreso semanalmente. ¿Cuándo vas a ver un cambio importante? En 3 meses. En 3 meses tú vas a ver un antes y un después. De hecho, la mayoría de cambios que yo te muestro en mi página web y con nuestros programas suelen ser en tan solo 3 meses. Pero en 2 años tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Vale? Entonces, yo la mínima meta que te pongo a ti es que en 3 meses cambies. Si quieres perder grasa, que por lo menos pierdas 5 kilos como mínimo. Pero si tienes que perder mucho, que por lo menos pierdas 8 o 10 kilos. Que esa parte es importante. Y ya por último, recuerda que al final si tienes un buen plan, la idea es que tengas resultados semanales. Si buscas un plan directamente que puedas seguir fácilmente, ¿y cómo te puedo ayudar? Que sepas que tenemos 2 programas. Por un lado, tienes el club, que es una membresía que cuesta 19,99 € al mes. Y allí tienes todas las programaciones. Si quieres perder grasa, si quieres aumentar la masa muscular, si quieres aprender sobre dieta cetogénica, si quieres aprender sobre ayuno intermitente, pérdida de grasa, recomposición corporal. Todos nuestros programas los tenemos aquí, que es una membresía que lo incluye todo. Las dietas, las rutinas, tenemos la comunidad privada, directos mensuales, precisamente para que trabajemos en esa transformación corporal y te acompañamos en todo ese proceso. Es algo que directamente desde que entras ya tienes esos programas disponibles para ti, para que lo puedas hacer. Por otro lado, si buscas algo 100% personalizado y que te lo diseñemos a medida, tenemos también lo que son los planes personalizados, que son transformaciones de 12 semanas. Es lo mínimo que trabajamos y en ese caso serías con un coach donde trabaja 1 a 1 contigo, que si te interesa, te dejo también la información en la descripción de este vídeo. Independientemente de qué hagas, mi recomendación para ti es que te pongas una meta, ya sea aumentar la masa muscular, perder grasa, mejorar tu salud, mejorar tu rendimiento deportivo y que trates de mejorar cada semana. Esa es la meta que yo me pongo contigo para que precisamente puedas ir progresando. Si tú entrenas en este caso por diversión, por salud, porque te gusta, pues es otro objetivo. Pero si tienes en este caso un objetivo de un cambio físico, como te decía, perder unos kilos de más, aumentar tu masa muscular, es importante que tengas una estrategia. Así que ya sabes que en mi canal te he hablado un montón sobre cómo hacer esas estrategias. Tienes planes y demás gratuitos en mi página web, pero si quieres algo ya paso a paso, pues que sepas que en los enlaces que te dejo en la descripción tienes toda esta información. Así que bueno, espero que te sea de muchísima utilidad. Si te gustaría que tocase otro tema en los siguientes podcasts, déjame en la caja de comentarios, me gustaría leerte para saber qué temas te gustaría que tratara, ya que podemos hablar de una forma mucho más cercana. Te puedo explicar cosas de mi experiencia personal con clientes o con aprendizajes que he tenido, ya sea con cursos, lecturas y demás, para que precisamente pueda ayudarte en este sentido y que en este caso pues podamos tener una conversación un poco más amena y cercana. Así que nada, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.